Grabo, bien. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es ver las escuelas que nos faltan, que básicamente son dos. Una es la teoría de Weber, que no la vimos, y otra es la de Mixber. También teníamos la escuela, la teoría de la organización o de la decisión, que se la subí en un video. En todo caso, si ven que no la pueden comprender, en el material que les voy a mandar, que es el material resumen de todas las escuelas, se las explico. Pero como es la que menos problema tiene, me parece que con ese video que les subí, más la información que les voy a pasar, ya está, ¿sí? Bueno, hago un repasito entonces de las escuelas que teníamos. Ustedes, hoy esperen que... ¿Ven bien? ¿Ven bien la filmina? ¿La presentación la ven bien? Ahí la agrandé. Sí, perfecto. Bien. Bueno, les cuento entonces. Aquí tenemos, nosotros vimos a la Escuela Clásica de Administración Científica de Taylor. Vimos a la Escuela Clásica también de la Administración Industrial y General de Fayol. Vimos a la Escuela de las Relaciones Humanas de Mayo y también vimos la de Etzioni, ¿sí? Todavía no vimos la Escuela de Administración, Teoría de la Organización o de la Decisión. Este es Simon, ¿sí? Es el video que les subí, este. Nos faltaba ver la Escuela de Administración Burocrática, que está aquí, que es la perspectiva de Weber, y hoy vamos a ver, entonces hoy vamos a ver esta, la de Administración Burocrática, y la Escuela de Administración Moderna, que es varios autores, pero el que nos vamos a enfocar es en un autor llamado Mixber, ¿sí? Mixber, no Klinsberg, que se llaman iguales, o sea, el nombre es parecido, se llama Mixber. Pero bueno, vamos a empezar con Weber, que algunas de estas cosas las vimos en la parte de cuando vimos Estado, en la unidad 2, pero ahora vamos a ver específicamente la escuela de la administración burocrática. No llegué a darles Weber, ¿no? Porque es donde se cortaba, ¿no, chicos? Bien, perfecto. Sí, Entonces, profe, vimos un poco. bueno, bueno. Pero vimos, creo que, y ahí se empezó a cortar y es cuando dejamos, ¿no? Vimos lo del líder, eso. Eso me acordaba, pero no vimos bien. Bueno, Belén, dale. Bueno, ahí vemos entonces la escuela, ¿sí? Largamos entonces. Quizás tenés que, Belén, entrar, salí y volví a entrar a Zoom. A veces mejora. Bueno, la escuela de la administración, de Max Weber, ¿sí? Weber habla sobre la legitimidad de la dominación. Dice, bueno, cuando avanzamos en la realización de una, una, una forma organizativa para el Estado, tenemos que ver cómo legitimamos o cómo hacemos que las personas obedezcan. Esto un poco se los conté. Por un lado, hay formas que se llaman de dominación carismática, o sea, alguien obedece a otro porque hay reconoce un poder divino, una influencia sobre él que hace que tiene que obedecer. ¿Mm? Otra dominación es la dominación tradicional, ¿no? ¿Por qué hacemos caso? ¿Por qué legitimamos el poder de otros sobre nosotros? Y bueno, porque es la costumbre, porque no quiero perder mi trabajo, porque, bueno, por un mecanismo más vinculado al miedo o a la costumbre, ¿sí? Y por último está la dominación legal y racional, que se asienta supuestamente en la ley y en los procedimientos legales. A ese tipo de dominación legal racional es a la que le llamamos la burocracia, ¿sí? O el sistema burocrático, que es la creencia en las leyes y en el orden legal. Y en esto se basaba Weber para desarrollar su teoría, porque planteaba que quien estuviera a cargo de una administración debía eh, obedecer a las normas y reglamentos existentes. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Hasta ahí se entiende? Bien. Entonces, las características que Weber le asigna a la burocracia, ¿sí?
que está vinculada a la autoridad racional y legal. Bien, me dicen que sí. Están vinculadas a un sistema de dominación que tiene un ejercicio de poder que se llama ejercicio de poder legítimo. Entonces, ese ejercicio de poder legítimo se hace de distintos medios para llegar a X fines. O sea, ejerce o utiliza distintos medios, como es las normas y la jerarquía, en la autoridad racional legal. En cambio, la autoridad tradicional lo que usa es la piedad y el temor para que lo obedezcan, y la autoridad carismática utiliza la devoción y el amor para que le obedezcan. Chicos, silénciense. El que ingresó ahora, o silénciense, por favor, porque si no, a ver. Recuerda que a la A. Grecia. ¿Quién más está activo? Bien, ahí está. Bien, entonces, la relación de la autoridad y la obediencia están vinculadas a distintos medios que me permiten llegar a X fines, ¿sí? Cuando se ejerce la autoridad racional legal, lo que se usa como medio es la norma y la jerarquía, ¿ven? Punto 1, punto 1. Cuando se usa la autoridad tradicional, lo que se utiliza como medio es la piedad y el temor, como les decía, mi miedo a perder el trabajo, mi miedo a que no tenga determinados parámetros, etc. Y la autoridad carismática es la devoción y el amor, ¿sí? En cuanto a los fines, podemos pensar que las autoridades vinculadas al punto 2 y 3, a la autoridad tradicional y a la autoridad carismática, están vinculadas a valores, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una valoración de una persona o de un sistema que me hace obedecer. En cambio, la autoridad racional legal está vinculada a los fines, a lo que se quiere cumplir. Por eso, Weber se asienta sobre la base de la burocracia para llevar adelante los mecanismos administrativos, pensando en la burocracia como un mecanismo que tiene normas y procedimientos para cada una de las cosas que va a realizar. ¿Sí? Hola Miguel, ¿cómo estás? Tengo que silenciarte, Miguel, porque se escucha mucho ruido ambiente. ¿Sí? Bien, seguimos entonces. A ver si pasa. Ahí está. Bueno, estas características de la burocracia las voy a presentar acá. Por un lado, la primera cosa es que, o la primera cuestión es que se basa en principios de sectores jurisdiccionales estables y oficiales, organizados en general normativamente, o sea, hay una norma que dice cómo se van a dividir los sectores. Es decir, mediante leyes u ordenamientos administrativos que van a estar divididos y especializados. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, aquí está el departamento de legales, aquí está el departamento de sistemas, bueno, ahí estamos divididos por especialidad, por temática, ¿sí? Otro de los principios de la burocracia es los principios de la jerarquía de cargos, y de diversos niveles de autoridad. Entonces, hay autoridades que implican una dominación sobre otras actividades o cargos, ¿sí? Entonces decimos, hay un sistema de sobre y subordinación, donde los funcionarios superiores controlan a los funcionarios inferiores en el marco de las normas. Lo que tienen que cumplir los funcionarios en el sistema burocrático es hacer cumplir las normas. El jefe tiene que pedir que cumplas las normas, y monitorear que eso suceda. Otra de las cuestiones que también atraviesan la burocracia, es que la administración del cargo moderno en la oficina tiene que ser de un carácter formal. Se ve mal, ¿no? Creo que se ve mal esta parte. Y se caracteriza por las comunicaciones, documentos escritos y expedientes. Y por sobre todo, tiene que haber una separación entre la vida privada de la actividad, la separación de la vida privada de la actividad que realiza en la oficina, ¿sí? Por lo tanto,
no es recomendable que en términos de burocracia uno se lleve expedientes a su oficina, a su casa para trabajar, sino que eso queda en el marco de las normativas del trabajo. Bueno, ahora con la pandemia todo esto cambió un poquito, ¿no? Bueno, el siguiente punto, rutinas y procedimientos estandarizados. La actividad del funcionario va a requerir toda su capacidad laboral, aparte del hecho de que su jornada obligatoria en el despacho esté estrictamente fijada. Tiene que haber un ingreso, una salida, un corte del trabajo. En cuanto a las rutinas y a los procedimientos estandarizados, también hay que comprender que esa jornada es obligatoria. O sea, no es que porque soy jefe en la municipalidad voy un ratito y me voy, ¿no? Sino que la aplicación de la burocracia en sentido estricto significa que hay un cumplimiento. Bueno, y por otro, es necesario que quien ejerza un puesto en la burocracia conozca las normas, porque eso es un saber técnico, superior a otros, que abarca la jurisprudencia, el conocimiento administrativo, etc. O sea, tiene que conocer qué leyes la regulan y cómo se lleva adelante eso en forma administrativa. Ese conocimiento le da al funcionario la autoridad, la legitimidad para ordenar, aunque siempre basado en las normas. Funciona como una máquina, con precisión, con rapidez, con subordinación, sin ficciones, bajos costos y monocrática, ¿no? Una sola norma. O sea, aplican varias normas, pero una sola norma a la vez. Ahora, esto sucedería en el caso de que se aplica la burocracia como corresponde. Lo que se plantea en las burocracias subdesarrolladas o de países subdesarrollados es que la burocracia, la escuela burocrática, como que se aplica a medias, ¿no? Muchas de las cosas no suceden de esta manera. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo es el funcionario burocrático? Esto está en la página 176 del material de Weber, para si alguno lo quiere complementar. Por un lado, tiene que ser una persona libre, solo debe tener deberes, objetivos de su cargo, no tiene que responder a otros intereses. 2, tiene que tener una jerarquía administrativa rigurosa, ¿sí? Tiene que ser un fiel cumplidor de las normativas. 3, tiene que tener competencias rigurosamente fijadas, o sea, tiene que tener conocimiento de la norma y competencias para ello. En virtud de un contrato, o sea, en principio, sobre la base de libre elección, selección según ese contrato, digamos, ¿no? O sea, hay que estar de acuerdo con ese contrato, que no significa algo que firmo, sino que significa con aquello a lo que me comprometí para ejercer el cargo, ¿sí? La calificación profesional, perdón, que va a fundamentar su nombramiento, en el caso más racional, por medio de ciertas pruebas o del diploma que certifica su calificación. Entonces, a veces se suele decir que el primer acto corrupto de un funcionario es aceptar un cargo para el cual no está preparado, ¿sí? Y acá hay una falla en la burocracia, porque acepta a ese cargo, o porque, lo acepta la burocracia o el poder estatal, y porque lo acepta la persona. Ahora, también tenemos que pensar que cuando estoy hablando de los funcionarios burocráticos, también me refiero a los técnicos que ejercen su función dentro del Estado, ¿no? Otras de las funciones son retribuidos en dinero, con sueldos fijos, con derecho a pensión. La más de las veces su retribución está graduada primeramente en relación con el rango jerárquico, luego según la responsabilidad del cargo y según el principio de decoro estamental, que sería específicamente la forma en que se asignó ese salario. Hay alguien que está sin activar, Verónica, de silencio, ¿sí? Y no logro silenciarte. Verónica, ahí está, perfecto. Bien, el siguiente punto es, ejercen el cargo como su única o principal profesión. Esa es clara, ¿no? Tienen ante sí una carrera o perspectiva de ascensos y avances por años de ejercicio, o por servicios, o por ambas cosas, según juicio de sus superiores. O sea que tiene que tener perspectivas de crecimiento.
trabajan con completa separación de los medios administrativos y sin apropiación del cargo, o sea, es posible que no se mantenga siempre en ese cargo y tenga que pasar a otro. Y van a hacerlo en el marco que los medios administrativos le permitan. Y por último, están sometidos... ¡Ay, se cortó la luz! ¿Ustedes me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? Bueno, voy a seguir, porque se cortó la luz acá en mi casa, así que por eso seguramente no estaré